En el lejano y complejo escenario de la historia de nuestros aborígenes, el nombre del reino cacicazgo de Jaragua reviste connotaciones de fatal tragedia, doloroso exterminio, pero también de paraíso de mansedumbre, dicha, paz y de candor indescriptible. El dominicano Manuel de Jesús Galván, literato, político, periodista, maestro y autor de la novela Enriquillo, narración de renombre internacional y traducida al idioma inglés y francés, expresa: el nombre de Jaragua brilla en las primeras páginas de la historia de América con el mismo prestigio que las edades antiguas y en las narraciones mitológicas tuvieron la inocente Arcadia, la dorada Hisperia, el bellísimo valle de Tempé y algunas otras comarcas privilegiadas del globo, dotados por la naturaleza con todos los encantos que puedan seducir la imaginación y poblarla de quimeras deslumbradoras. Asimismo, apunta Galván, entre otras cosas, que el origen de su narración fue la espantosa tragedia del reino de Jaragua junto a Anacaona, reina dorada de sus súbditos, mujer extraordinaria, tesoro de hermosura y gracia. Dicha catástrofe fue causada por Fray Nicolás de Obando, gobernador de la isla española en el año 1503. Anacaona, o Flor de Oro, era esposa de Caonabo, cacique de Maguana y hermana de Boechío, cacique del cacicazgo de Jaragua, y fue considerada la poetisa más famosa entre los indios. Saragua o Jaragua fue el cacicazgo más poblado y extenso, que comprendía casi toda la costa occidental y parte de la meridional de la isla española. Fue allí donde Roldán y los suyos buscaron apoyo cuando éste se rebeló contra los conquistadores de su propia raza. No obstante Anacaona poseer los atributos antes señalados, los cronistas españoles, desde su óptica ideológica, sancionaron su conducta considerándola una mujer libidinosa y desvergonzada. Oviedo, en su historia general y natural de las Indias, recalca que Anacaona fue la mujer más principal de esta isla. Estando ella en esta posición, siendo Obando gobernador de la isla española, recibió una denuncia, posiblemente falsa, de que Anacaona estaba preparando una conspiración en sus dominios. El comendador de Lares creyó que la única medida para evitar tal cosa era acabar con los habitantes y gobernantes de tales dominios. Para poner en práctica su idea, se inventó un ardid y se dirigió a Jaragua acompañado de 300 infantes y 70 jinetes bien armados. Aquello que se anunció como una visita pacífica, entre comillas, se convirtió en la masacre de los indios y caciques que había reunido Anacaona para preparar la fiesta de recibimiento. Anacaona fue amarrada, vejada y ahorcada en tierras del mencionado cacicazgo. Los indios que pudieron salvarse de esa brutal matanza fueron sometidos a la esclavitud. Más adelante, en el mismo libro ya citado, Oviedo continúa describiendo lo siguiente: aquel domingo, después de comer, estando juntos todos aquellos caciques y principales indios de aquella comarca confederados, dentro de un caneo casa grande, así como la gente de caballo llegó a la plaza, llamaron al comendador mayor para que viese el juego de cañas, al cual hallaron que estaba jugando el herrón con unos hidalgos, por disimular con los indios y que no entendiesen que de su mal propósito él tenía aviso. Y luego vino allí aquella cacica Anacaona, su hija y Huemota, y otras mujeres principales. Y Anacaona dijo al comendador mayor que ella venía a ver el juego de cañas de sus caballeros cristianos, y que aquellos caciques que estaban juntos lo querían asimismo ver, y le rogaban que los hiciese llamar. Y luego el comendador mayor les envió a decir que viniesen allí, y dijo que primero los quería hablar y darles ciertos capítulos de lo que habían de hacer. Y mandó tocar una trompeta. Juntóse toda la gente de los cristianos e hicieron meter a todos los caciques en la posada del comendador mayor, y allí fueron entregados a los capitanes Diego Velázquez y Rodrigo Mexía Treillo, los cuales
ya sabían la voluntad del comendador mayor e hicieronlos atar a todos. Súpose la verdad de la traición y fueron sentenciados a muerte. Así los quemaron a todos dentro de un bohío o casa, salvo a la dicha Anacaona, que desde a 3 meses la mandaron a ahorcar por justicia. Y un sobrino suyo, que se llamaba el cacique Guarocuya, se alzó en la sierra que dice Bauruco. El comendador mayor envió a buscarle y a hacerle guerra. 130 españoles que anduvieron tras él hasta que lo prendieron y fue ahorcado. En el hoy municipio de Jaragua, situado a 210 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, se conservan vestigios fehacientes de la raza de Anacaona, Enriquillo, Bohechío y Guarocuya, como son, por ejemplo, las Caritas de los Indios, ubicadas frente a frente al lago Enriquillo, entre los ríos y la descubierta. Este lugar es visitado por centenares de turistas dominicanos y extranjeros por la importancia que reviste de aquel pasado de la desdichada raza aborigen que vivió en estas tierras. Jaragua, que hasta el 1937 se llamaba Barbacoa, por cierto, ambos nombres de origen indigenista, era apenas un caserío disperso, bohíos de tejamaní, algunos también construidos con tablas de palma real y techados con palma de cana. Durante las noches sus habitantes se alumbraban con lámparas humeadoras, con candiles de higuereta, con aceite de coco o con cuava. Si nos remontamos al pasado, Jaragua por coincidencia arrastra algunas similitudes con el cacicazgo que fue gobernado por Bohechío y Anacaona. Barbacoenses y jaragüenses se caracterizan por su hospitalidad, afables, alegres y laboriosos, pero también desde sus más lejanos antepasados ha tenido hombres guerreros y valientes al estilo del general Carnavá, trayendo esto como consecuencia tragedias, así como incontables y a veces absurdos derramamientos de sangre. Baja la voz. Freddy Pestor Castillo, jurista y escritor, describe en su obra Pablo Mamá al pueblo de Barbacoa, hoy Jaragua, de la siguiente manera. Barbacoa era una aldehuela mísera, yacente en un paisaje de páramo y cabras. El poblado tenía la misma traza mendiga de sus viejas grises. Los bohíos parecían otros tantos viejos color de barro, dispersos, sin orden, como una bandada de tórtolas en una explanada de arena y guijarros blancos. La tropa había vuelto a la marcha de muerte, y ahora estaba en Barbacoa, frente a sus ranchos grises y sucios, quemados por el sol y el viento. En Barbacoa escuchará las melodías de las canciones, las más bellas mangulidas del sur, los teatrales carabinés y las danzas viejas. El sur, pero especialmente Neiva y Jaragua, inspiraron a Pestor Castillo para escribir su conocida novela Pablo Mamá. Esta trata sobre el general Pablo Ramírez, o mejor conocido como Pablo Mamá, neivero, que al decir de Rubén Suro, es una figura histórica con misterios ribetes de leyenda que pertenece a ese sur metafísico desde donde saldrá la novela universal americana que persiguen nuestros cultivadores del género. Esta novela recrea la historia cuando en las cabezas de las Marías, el general neivero Pablo Mamá fue víctima del plomo homicida por órdenes expresas del tirano Ulises Heró, Lilis, quien también en el año 1899 fue ajusticiado en Moca por un grupo de jóvenes valientes y patriotas, encabezados por Mon Cáceres, quien, también siendo presidente de la República, por coincidencia, corrió la misma suerte en 1911 en el malecón de Santo Domingo por Luis Tejera y un grupo de jóvenes nacionalistas. A modo de paréntesis, narra Genaro Gómez en su libro Trujillo, La noche trágica de 30 de mayo de 1961, que Luis Tejera era valiente y hasta la temeridad, y que fue capturado gravemente herido al cruzar el río Jaina. Fue llevado a la fortaleza Usama y fue colocado sobre unos tablones. El general Alfredo Victoria mandó a buscar un grupo de soldados que tenía ocultos
armados de filosos machetes, eran naturales de Neiva, le decían los neiveros. A una señal del general Victoria, le arremetieron a machetazos, no se oyó ni un gemido. Cuando prácticamente no quedaba nada, el general mandó a detener la acción. Las tropas que estaban formadas quedaron horrorizados por ese dantesco espectáculo. Tejera tenía que recibir un castigo ejemplar, pero jamás pensaron que un hombre del calibre del general Victoria fuese capaz de cometer semejante barbarie. Desde ese día, la estrella del valiente general se apagó para siempre. Debemos consignar que el grupo de soldados naturales de Neiva, que hace mención Genaro Gómez, pertenecían al batallón Osama, que se formó durante el gobierno de Moncáceres. Los nombres y apellidos de dichos soldados permanecen en el anonimato. Volviendo al tema anterior, Miguel Ángel Prestol, destacado periodista e hijo del autor de Pablo Mamá, en la introducción de dicha novela, apunta que el general Pablo Ramírez, Pablo Mamá, es como muchos de esos héroes anónimos que no tuvieron un panegirista dentro de nuestros pasados historiadores, notables por sus parcializadas posturas al juzgar hombres y hechos. Inclusive, el doctor Armando Sosa Vega, cuando aún dicha novela antes del 1986 no se había publicado, en su opúsculo titulado Historia Emocional de Neiva, estimaba inexplicable que la obra de Prestol Castillo sobre este personaje permaneciera inédita. Freddy Prestol Castillo, autor también de la conocida obra El Masacre se pasa a pie, por cierto, una de las novelas más vendidas y mejor logradas de la narrativa vernácula, desde el punto de vista de la creación literaria es neivero, y diría quien firme estas líneas que es más neivero que cualquier neivero. En la obra Antología Literaria de Neiva, de Eddie Mateo Vázquez, en el liminar de la mencionada obra, afirma Prestol Castillo que en el 1943, durante la era de Trujillo, una disposición gubernamental inapelable dictó varios exilios y que la meta era Neiva. Hacia aquel exilio, entre comillas, caminamos varios, entre quienes quiero recordar a Ramón Marrero Aristi, Sócrates Barinas, Néstor Caro, Iguaroa, Félix Pepén. Pero el exilio, entre comillas, se trocó, continúa apuntando Prestol Castillo, en incentivo hacia la búsqueda de raíces nacionalistas. La tierra aquella, desolada, escocida, pobre de árboles, huérfana de aves canoras, albergaba un profundo sortilegio de belleza que nos impresionó. Recordé las palabras del maestro Unamuno al afirmar la belleza profunda del páramo, que era manantial de belleza subyacente frente a los amados negativos del erial. Agradezco a aquella tierra su gran aportación motivante en mis escritos de la época, especialmente en cuentos y novelas. De la motivación de aquella tierra participó con frutos poéticos de arte mayor aquel peregrino español Baltasar Miró, en mala hora desaparecida en Sudamérica, que vino a cobijarse bajo el toldo que yo planté en aquel partido, rodeado de acequias en el patio, con rosales y ruiseñores importados, bajo arquitectura de palomas de guano, por donde pasaron y charlaron Amén de Marrero y nuestro grupo de exiliados Tomás Hernández Franco, Miró y otros intelectuales. Sin intentarlo, habíamos sembrado semillas de inquietudes a que tuvieron acceso dos militares inquietos por los estudios históricos, Radamés Udría y Arturo Sosa Leiva. Termina la cita. Solía entonces conversar con los viejos de Neiva en buena hora y a prisa, suerte de arrancar profundos mensajes de la historia no escrita, antes de que la muerte próxima acallara sus voces. Así iba recogiendo el lacre pintoresco material de la intrahistoria, esa que no está en los manuales ni en las monografías gélidas, escritas en gabinetes u hospedadas en la Gaceta Oficial, en legislación, en decretos, implementos con que suele estudiarse nuestra historia. Aquel Neiva de su exilio, entre comillas, de entonces, de aquella tierra manantial de belleza subyacente, que lo motivó en sus escritos de cuentos y novelas, es descrita por el autor de Pablo Mamá de la siguiente forma. Neiva,
El poblado era como un enfermo que convalecía de una larga dolencia, con la paz restañaba sus heridas. En la tarde de Neiva, la caballería causaba siempre inquietud en el caserío. El general Pablo Mamá corría por el pueblo a todo galope, su caballo no se detenía nunca, sus ojillos de palo miraban hacia todos los contornos. Él no sabía de dónde podía venir la bala. La guerra de los 6 años había sido cruel como ninguna otra, y él había tenido que actuar con mano dura. Por eso Neiva era un enigma, y como a los jinetes en marcha es difícil hacerle blanco, apenas detenía el ritmo del centauro con que volaba desde Cambronal. En las amplias descripciones sobre Neiva, Bretón Castillo, como diestro narrador, apunta que esta tierra tiene viejo prestigio de guerras, y diríase que nació con destino de vivaje. Sequía y guerra ha habido desde sus antepasados. La naturaleza negó al caserío la riqueza de las aguas, pero el destino ha regado su estepa con sangre, bárbara agonía. Vale señalar además una de las tantas descripciones donde Bretón Castillo destaca la personalidad del fiero guerrero Pablo Mamá. El jefe Pablo Mamá, un hombre de mirada penetrante y rudos ademanes de veterano, pasaba revista. Su palabra tartamuda, enérgica y violenta, solo se escuchaba en los combates o en los momentos de grandes libaciones en el cantón. En las forzadas carreras, a todo galope, su marcha era detenida inesperadamente por el vuelo de un pájaro o por el relincho de su caballo. Deteníase y miraba los árboles fijamente, hurmeando la emboscada. A veces le desmontaba y andaba cortos trechos con una habilidad característica, merced a la cual no se oían las hojas que quebraban sus plantas dentro del bosque. Parecía un indio, con sus brillantes ojos, fijo en el movimiento de las hojas. Brincaba rápidamente sobre el caballo y al huir a todo galope, la descarga de la emboscada apenas le llegaba un leve sonido que se tragaba el bosque. Pablo Mamá era un lector de las hojas de los árboles y del vuelo de los pájaros. Raro misterio. Como un príncipe guerrero pasaba de la hamaca al caballo. Pablo Mamá nunca andaba a pie. Sus piernas gambadas parecían indicar su destino natural de jinete, como si hubiera nacido así para poder sostenerse sobre las bestias más salvajes. En definitiva, compenetrarse con los elementos narrativos y descriptivos a lo largo de las páginas de la novela Pablo Mamá es, sin lugar a dudas, una manera de adentrarse en las mismas entrañas, no solo de Neiva, Jaragua, Cambronal o Galván, La Descubierta, Asua, Borjé, Barahona, Tamayo, Vicente Noble, Jimaní, San Juan de la Maguana, etc., sino de todo el sur. O mejor, como diría su autor, compenetrarse con esos cálidos caminos del sur, donde la revolución abarcaba los llanos y se había extendido como fuego sobre un pajar, donde combate un sol que enloquece y la refracción de la luz de los salados, inmensas llanuras salobres, antiguos lechos de la mar, trastorna, oprime y extenúa. Recrea, por otro lado, nuestros caudillos como Báez, Ulises Heró, Lilis y otros de finales del siglo XIX, esos aguerridos generales de nuestra montonera, a veces coludos o bolos, etc., que existieron por largo tiempo, no tan solo en el sur, sino a lo largo y ancho del territorio nacional. Aquellas guerras fratricidas por razones partidarias y o políticas de aquel pasado que ojalá jamás se repita. Que el aprendizaje de los hechos del pasado conduzca nuestros pasos por los senderos luminosos de un futuro mejor. Leer, pues, cada párrafo de la novela Pablo Mamá dentro del contexto y el ambiente en que ésta se desarrolla, parece a veces que respiramos, saboreamos y palpamos, lejos de caer en comparaciones, las extraordinarias novelas de Pedro Páramo y El llano en llamas del inmenso novelista mexicano Juan Rulfo. En aquellos tiempos y contextos, situación similar a la de Pablo Mamá, a Pablo Ramírez, Pablo Mamá, le aconteció al también general Lucas Evangelista Sena Méndez Canadá, quien nació en Barbacoa, hoy Jaragua, en el 1867 y fue fusilado en el 1904 en Rincón, actualmente el municipio de Cabral, por considerar las autoridades de entonces que conspiraban contra el gobierno de Carlos Morales Laguá. En torno
al general Carnavá, desde hace un siglo se tejen las más inverosímiles anécdotas, leyendas y hazañas, inclusive más allá de su lar nativo. Sobre él se compusieron y aún se tararean y se cantan en Jaragua y en otros pueblos del sur innumerables mangulinas y carabinés, pues sencillamente la vida y muerte de este general constituye per se una gran novela que trasciende las llanuras, cerros, laderas y montañas neiveras y jaragüenses que guiaron hasta el final de su vida sus pasos y batallas. En el 1979, el político, poeta y escritor neivero Ángel Hernández Acosta publicó la novela Carnavá, basada en la vida y muerte de dicho general jaragüense, considerada por los conocidos críticos y escritores dominicanos Bruno Rosario Candelier, Marcio Belón Mañolo, Andrés L. Mateo, Manuel Mora Serrano, entre otros, como una de las mejores novelas escritas en el país en los últimos tiempos. Hernández Acosta, con un estilo de marcada figura, prosa ágil, elegante y cautivante, además de cargada de originales metáforas y acertados epítetos, describe a Lucas Evangelista Sena Carnavá del siguiente modo: desde entonces Lucas Evangelista Sena crecía como la mañana y crecía también como las sombras. Ese que va ahí cantando sobre su caballo es el hijo de Nerón, el mozo ese que dice que no le teme a la noche y dice que no le teme al sol. Y anoche dice que no dejó dormir a nadie con sus serenatas en esta esquina y serenatas en las esquinas. Y lo bien que canta el maldito. Ay, no lo maldiga. Ese hombre parece una flor, un ruiseñor arriba. Diga usted que un ruiseñor deshojando florecita y dice que se está metiendo a general. En verdad, aún en los cielos con sus largos y encendidos crepúsculos y en el silencio interminable de nuestros bisabuelos y abuelos jaragüenses, como en Neiva y contorno, se rememora Carnavá como un hombre osado y valiente, también como un sureño que solo dejó de cantar cuando sus victimarios le cortaron su alma de ruiseñor. En el párrafo siguiente describe Hernández Acosta parte del ambiente natural en que se desarrolló el general Carnavá cuando expresa: las mujeres que ayer pasaron de la sonrisa al se me importa amanecer de los placeres, despertaron tarde y no se dieron cuenta cuando en la mañana de hoy Lucas Evangelista de Sena llegó a Neiva cantando: yo soy Lucas Evangelista, desde ayer soy Carnavá, ya no hay montes ni caminos que no pueda yo pisar. Pasó la noche en barbacoas, viendo caer débiles pedacitos de espejos sobre los techos de palma de los ahora acurrucados bohíos, y en su fiebre imaginación creyó ver caer también una lluvia de luceros diminutos sobre las aguas somnolientas del lago Riquillo, que cercano enviaba un saludo a su prado y pueril en la carta sin sobre de la brisa, y en cuyas playas, lo recuerda ahora y se lo dice al grupo, recibió un gran susto cuando todavía era un muchacho sin pretina. Se había dado a escondida unos tragos de un ron cristalino y fuerte que tenía Mercenona bajo unas hojas de plátano allá en un rincón del patio. Y como había oído decir que el agua salobre es buena contra la rasquiña, se fue una tarde al lago para quitarme la candela de ese maldito ron. Y el lago lo fue recibiendo como a una novia, y lo fue abrazando poco a poco. Y las islitas poniéndose cerca, muy cerca, y la playa poniéndose lejos, más lejos, y las caritas de los indios más lejos todavía. Hernández Acosta, con un fácil y depurado dominio de las estructuras estilísticas e idiomáticas, así como de las más actualizadas técnicas de la narrativa contemporánea, muy lejos de imitar y menos aún de compararse con el laureado colombiano Gabriel García Márquez, parece no obstante pisar cerca en términos narrativos donde pisa el mundialmente celebrado autor de 100 años de soledad y el coronel no tiene que mentir. Vale decir que Hernández Acosta y Rafael L. Erasme Acosta, ambos por coincidencia firman igual el segundo apellido, son los dos escritores de la provincia de Bauruco que más profundamente han tratado de desentrañar en cuerpo y alma la personalidad del pintoresco general
Lucas Evangelista Sena, conocido popularmente como Carnaval. Desde el punto de vista del manejo de los recursos de la novelística, Hernández Acosta sin duda es quien mejor y hasta ahora nos compenetra con el general aragüense Lucas Evangelista Sena Carnaval. Ahora bien, desde la óptica eminentemente histórica, es Erasme Acosta quien más ampliamente nos ilustra sobre dicho personaje en su libro titulado Carnaval, mito o realidad, publicado en el 1996. En el mencionado libro, Erasme Acosta señala que para finales del siglo XIX se distinguieron en toda la región sur varios generales como consecuencia de la lucha entre bolos y coludos. Y Barbacoa, hoy Jaragua, no pudo resistir ese influjo. Muchos de esos generales aragüenses lograron su nombramiento oficial, como fue el caso de los generales Juan II Méndez y Camilo Marcos Pérez, Camilón. Pero uno de ellos se arraigó en las entrañas mismas del pueblo, provocando opiniones encontradas. El folclore lo inmortalizó hasta tal extremo que todavía hoy los viejos habitantes de Barbacoa, hoy Jaragua, recrean ante las miradas curiosas de sus nietos, asegurándole un lugar en la posteridad. Su nombre era Lucas Evangelista Sena, pero desde hace un siglo se le conoce, se le teme, se le admira o se le odia por el pintoresco nombre de Carnaval. Termina así. En otro orden, en esta tierra del sur lejano, parece que los contrastes naturales juegan con los indescifrables misterios. Sol bravío, cerros y mesetas, a veces verdes y amarillentos, extensos bosques secos, pero también llanadas ricas de verdor durante todo el año, montañas y cordilleras por las noches muy frías, manantiales indescriptibles como las Marías de Neiva, las Marías de Descubierta, las Dursas de Ubergé, las playas de Barahona y los cachones de Jaragua. Las Marías de Neiva, manantial visitado durante el año por miles de dominicanos en busca de ocio y recreación, es una paradisíaca fuente, cual ojo azul de agua, tan azul como el firmamento, donde tal vez se detuvo sorprendido el cantor del yaque, el extraordinario decimero santiagués Juan Antonio Alís, en ocasión de su visita a Neiva, preñado de historias, leyendas y heroísmos. Las Marías de la Descubierta, que al decir del doctor Joaquín Balaguer en su obra Los Carpinteros, son un conjunto de manantiales que surgen desde el seno de la tierra seca como una dádiva de Dios en medio del desierto. El general Cabral considera